Ministerios Palabra Fe Jalisco, damos la más cordial bienvenida en este momento. Ya estamos transmitiendo a cada una de las personas que nos ven a través de este medio de Fe y Poder Guadalajara, Ministerios Palabra Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio de exaltación, adoración y de aprendizaje de la palabra. Dios les bendice a cada uno de ustedes. El Señor les ama, nosotros también, y Él tiene una palabra específica para su vida, amigo, hermano, familiar que nos ve a través de este medio. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y pedir la revelación al Padre para que Él nos guíe, nos dirija y podamos comprender su palabra de una manera perfecta. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta mañana te honramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy creemos que oímos la voz del Espíritu de Dios, que viene a través del conocimiento de tu palabra, Señor, pero también vienen palabras remas a nuestro corazón, palabras reales del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Creo que tú nos hablas en este día, Espíritu de Dios, y nos traes el mensaje de Jesús, el mensaje del Padre para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Según Efesios 1:17, yo declaro espíritu de sabiduría y de revelación, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaro que la sabiduría de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8 ya la tenemos en el nombre de Jesús. Que esa sabiduría que proviene de lo alto, de ti, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro en este lugar, Señor, por excelencia. Te damos gracias, Señor. Declaro que todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra, y derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor, y de tu palabra. En el nombre de Jesús yo declaro que tenemos la mente de Cristo, de 1 Corintios 2:16, que pensamos, que hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo en manifestación, su cuerpo poderoso en manifestación aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, mientras enseñamos tu palabra, Señor, en esta mañana tú extiendes tu mano de poder para hacer milagros, señales y maravillas. Y cada persona que nos está viendo a través de estos medios, en el nombre de Jesús, pueda recibir el poder sanador del Espíritu de Dios, para que sea libre de toda enfermedad y de toda dolencia, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el maestro en este lugar, Señor. Que tus pensamientos sean puestos en mis pensamientos y tus palabras en mi boca, para que no sean mis conceptos o preceptos humanos, sino sea tu palabra a través de mi vida, Espíritu de Dios, para bendecir a naciones, a este pueblo, a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro a los Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, y estamos viendo un tema que se llama ¿cómo podemos practicar? Romanos 3, vamos a leer desde el versículo desde el versículo 24 en adelante, y estamos viendo el tema, ¿cómo podemos practicar leyes espirituales? Estamos viendo el tema de la visión, y hemos estado hablando bastante de la visión, pero queremos enseñar cómo practicar una ley, es decir, la ley de la fe, pero sin poder mezclarla con conceptos humanos, con conceptos que no son bíblicos, o inclusive con conceptos mal interpretados, que aún en la Biblia muchas personas la leen sin revelación y no pueden alcanzar o lograr sus metas aquí en la tierra. ¿Ok? Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Mire, ahí podemos ver literalmente que existe una ley, se llama ley de la fe. También en la Biblia nos marca ley de la siembra y la cosecha. Y hay otra ley, la ley del pecado y la muerte, también nos la menciona en la Biblia, que regularmente se refiere a preceptos a lo mejor que no son bíblicos. Sin embargo, mire, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿verdad? ¿Qué es su gracia? Es su sacrificio. Es lo que Él pagó en la cruz del Calvario, mi hermano. No nada más pagó por los pecados, Él pagó también por la enfermedad. Cuando dice Isaías 53, 4 y 5, ciertamente Él llevó las enfermedades. Entonces pagó por la enfermedad. Pero ¿sabe qué? Pagó por la pobreza también, porque la 2 Corintios 8, 9 dice que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos enriquecidos. Le cayó la maldición ahí, mi hermano. Y Gálatas 3, 13 y 14 dice que Él nos redimió de la maldición de la ley y fue hecho por nosotros maldición. ¿Para qué se hizo maldición Jesús? ¿Para qué llevó la maldición? 3 horas de tinieblas, ¿sabía que Él llevó la maldición de nosotros? Para que nosotros no estemos enfermos, para que no vayamos al infierno, para que no estemos pobres, para que no haya maldición en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, mire, el apóstol Pablo, regresando a Romanos 3:27, dice: ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué está hablando de jactancia? ¿Quién se puede jactar? Es decir, dentro del pueblo judío, mi hermano, había muchas personas que se jactaban de tener la salvación por sus obras, ¿sabe usted? Es decir, porque me porté bien, porque cumplí ciertos preceptos, y creían ellos que ya iban al cielo. Pero sin embargo no entendieron ellos que cuando vino Jesús, la salvación era totalmente gratuita a través del sacrificio de Jesús. No lo entendieron ellos, y muchos de ellos, ¿sabe qué? Rechazaron al Mesías, ¿ok? Así como en la época actual hay gente que rechaza a Jesús. Les hablamos de Jesús y lo rechazan. Pero en fin, estamos hablando de una ley, la ley de la fe. La ley de la fe es aquella que dice que nosotros tenemos que hablar lo que hemos creído, ¿ok? 2 Corintios 4:13 dice: teniendo el mismo espíritu de fe que tuvo Cristo Jesús. Teniendo el mismo espíritu de fe, y luego dice: creí. ¿Dónde creí? En mi corazón, ¿ok? Usted cree en su corazón. Por lo cual hablé, ¿ok? Creemos, por lo cual hablamos, dice. Nosotros creemos, por lo cual. Así, de esa manera se practica la ley de la fe, el creer. Es decir, la fe viene por el oír, según Romanos 10:17, ¿ok? La fe viene por el oír la palabra. Pero ¿cuál palabra, mi hermano? ¿La que nos habían enseñado en alguna religión? ¿O la que hemos aprendido de nuestros padres, abuelitos? Mi abuelita me decía: hijo mío, pórtate bien porque Diosito te va a castigar. Era el mensaje de mi abuela. Pregúntame, ¿mi abuela sabía algún texto bíblico? No. Entonces, ¿por qué decía que Dios se me iba a castigar con cosas malas? Entonces, son tradiciones, mi hermano, que vienen retransmitiéndose de generación en generación. Ok, entonces, mire, nos vamos a liberar de todo tipo de esas estructuras mentales que hemos tenido, o conceptos humanos, inclusive de un concepto acerca de Dios, o un concepto errado acerca de Dios. Sin embargo, en la palabra de Dios, mire, cuando decimos practicar la ley de la fe, significa que oímos la palabra, porque la fe viene por el oír, pero la creemos, y después de que la creemos, la hablamos, porque la abundancia del corazón, dijo el Señor Jesús, habla la boca. Y cuando la hablamos, entonces comienza a tener un efecto, porque ya es Dios hablando a través del ser humano, y entonces la palabra se vuelve viva y eficaz. Mientras usted la tenga aquí en la Biblia, mi hermano, abierta en el Salmo 91, no va a poder echar fuera a Satanás, ni sus problemas van a salir. ¿Por qué? Porque es una palabra que, si bien es cierto, es viva, pero mientras no salga por su boca va a quedar como una palabra muerta, ¿ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Yo veía muchas personas que compraban una Biblia muy bonita, inclusive no querían ni siquiera que la doblaran o que la ensuciaran los hijos, y la tenían abierta ahí en un salmo, y creía que si llegaba Satanás o la muerte o el espíritu o algún espíritu de hechicería que le hiciera a alguien,
creían que porque estaba la Biblia abierta ya se iba a ir ese Satanás de sus vidas. Pero no es así. Por eso dijo el Señor Jesús: de la abundancia de nuestro corazón debe hablar nuestra boca. Entonces, mire, la ley de la fe, practicar la ley de la fe. ¿Cómo podemos practicar la ley de la fe? Oyendo la palabra, poniéndola en nuestro corazón, creyéndola, es decir, luego hablándola, luego ejerciendo los principios espirituales y haciendo actos de fe. Porque dijo Santiago: la fe sin obras es una fe totalmente muerta. Si le decimos a alguien que viene enfermo, por ejemplo, digo: pásele al frente para imponer manos, porque el Señor Jesús dijo en Marcos 16 que impondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Pero ¿qué pasa si la persona se queda sentada en su silla? No está ejerciendo ni un acto de fe. Por consecuencia no va a recibir nada del Señor, ¿me entiende? Entonces la fe debe ser una fe activa, no una fe muerta. Okay. Muy bien, ley de la fe, debemos de practicarla, pero también estamos viendo que no debemos mezclar lo que viene siendo la fe, mi hermano, con preceptos humanos. Inclusive el apóstol Pablo habló con doctrinas de demonios. Vamos a la primera de Timoteo capítulo 4. Primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Ya estamos en 1 Timoteo 4:1. Para que también usted la lea, mire, si no tiene la oportunidad de abrir tan ágilmente la Biblia, pero tan ágilmente va a aparecer ahí en la pantalla, ¿ok? Pero el Espíritu, cuando habla Espíritu con E mayúscula, mi hermano, está hablando de Espíritu Santo, ¿ok? ¿Hasta ahí captamos? Cuando Espíritu con E mayúscula, regularmente los traductores lo ponen con E mayúscula, que es la palabra pneuma en el griego. Regularmente se refiere a Espíritu Santo, ¿ok? O al Espíritu de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿Apostatarán de qué? De la fe. ¿Escuchando a qué? A espíritus engañadores. Y luego dice ¿qué? Y a doctrinas de demonios. ¿De dónde cree que sale la principal doctrina de demonios, mi hermano? ¿De dónde cree que sale? Y a veces duele decirlo, pero sale de la misma Biblia mal interpretada. Digo mal interpretada porque la Biblia no es doctrina de demonios, porque es la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando la malinterpretamos? Se convierte en doctrina de demonios, ¿ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Okay. Hay muchas partes en la Biblia, mi hermano, que necesitamos conocerlas, ¿ok? Entonces, mire, escucharán espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, los demonios, es decir, Satanás ha establecido doctrinas, ¿sabía usted? El problema es que muchas veces uno cree, dice, bueno, los budistas es una doctrina de demonios, pero el budismo no viene en la Biblia. ¿Me explico? O los que adoran a Hare Krishna allá en la India y que adoran muchos dioses y el dios así como tipo serpiente, Hare Krishna, no viene en la Biblia tampoco. O los que adoran a los que adoran a Mahoma, es una parte de ellos se agarran el Corán y otra parte se basan en la Biblia, ¿no? Porque dice que vienen de Abraham. Creo que de la descendencia de Ismael vienen los musulmanes, ¿ok? Pero en fin, ¿qué pasa cuando escuchamos una parte de la doctrina bíblica, mi hermano, pero sin revelación? Es decir, vaya tan solo a Romanos 8:28. Romanos 8:28 es un texto bíblico que lo utilizan bastante, pero sin una buena interpretación de ese texto bíblico, una buena profundidad en el análisis de ese texto bíblico, vamos a caer en muchos errores doctrinales. Uno de ellos es, miren, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si pudiésemos encontrar ahí en el internet la traducción pechita, si no la tenemos, y poderla meter en el Easy Worship de ese texto bíblico. Mire, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿ok? Los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bueno,
Entonces resulta que las personas han malinterpretado la palabra cosas, porque dice, la palabra cosas se refiere también, incluye enfermedades. Pero sabemos que los que aman a Dios, si a la palabra cosas usted la sustituye con enfermedades, que muchos lo han hecho así, mi hermano, y han malinterpretado ese texto bíblico, mire. Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las enfermedades les ayudan a bien. ¿Sabía que muchos así interpretan ese texto bíblico? Pero ahí no dice enfermedades, principalmente. Segundo, la palabra cosas, mi hermano, en los manuscritos más antiguos no viene en el griego. Por eso quiero ponerle una traducción que es la Peshitta, Nuevo Testamento. Si aparece por ahí en internet, la buscamos rápido y le ponemos ahí. O si alguien más la trae ahí, para que se levante y diga, yo decido leerla. ¿No? Muy bien, existe un micrófono ahí para que puedan tomarlo, ¿eh? Traducción Peshitta, Romanos 8:28. Movimiento. Dice la palabra del Señor: y a nosotros sabemos que a los que aman a Dios y a los que ayuda en todo para bien, a los que designó anticipadamente para que fueran llamados. No, falta una letra ahí, otra vez. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien. Hasta ahí. Nomás, otra vez lea, pero hasta ahí nada más, corridito hasta ahí. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para el bien. Hasta ahí. Sabemos, muchas gracias, hermano. Sabemos que los que aman a Dios, Él les ayuda en todo para bien. Y no menciona la palabra cosas. Si usted verifica otras traducciones, mi hermano, se va a encontrar que la palabra cosas existe. Regularmente las Biblias vienen en color negra la letra, pero en las Biblias que son ya digitales, la palabra cosas viene en un color gris, no viene en negro. Lo que quiere decir que es una interposición, por decirlo así, algo que se intercaló ahí con la finalidad y el propósito de ayudar al texto, ¿me entiende? No de perjudicar al texto, sino de ayudarlo. Pero sin embargo, las personas creen que la palabra cosas la traducen como problemas, enfermedades, muertes inclusive. Pero a los que aman a Dios, nosotros sabemos que los que aman a Dios, pero vamos a poner la otra traducción, por favor. Bueno, Él los ayuda en todo para bien. Mire, usted ve ahí claramente que no existe la palabra cosas, ¿verdad? Y en los manuscritos griegos más antiguos no existe la palabra cosas. Sin embargo, las personas sustituyen la palabra cosas y le agregan enfermedades, muertes, situaciones difíciles, pobreza. Hasta que si un perro pasó por la calle y lo orinó, también son las palabras cosas. Eso ya es una exageración, ¿no? Pero bueno, para ver si necesitamos que esta mente, mi hermano, quite esa estructura, ¿ok? Si regresamos a la Reina Valera 1960, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted sustituye la palabra cosas, sabía que esa interpretación se le ha dado a ese texto bíblico. Si usted la sustituye con problemas, muerte, enfermedad, muerte de hijos, situaciones complicadas, pobreza, sustituyámoslo como lo hacen algunos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las enfermedades les ayudan a bien. Sabía que así lo interpretan algunos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las muertes les ayudan a bien. Sabía que cuando muere alguien, dice que fue para un bien también. Basándose en el Salmo 116, se murió un pastor de Colombia. ¿Sabe lo que sucedió? La esposa se encargó de la iglesia. Y cuando se murió el pastor y la esposa se encargó de la iglesia, ¿qué cree que pasó? Se empezó a multiplicar la iglesia. Y empezaron a llegar cientos y cientos y cientos. Es una iglesia de miles ahorita. Entonces utilizaron ese texto bíblico más el Salmo 116. Creo que es el 116, versículo 15, ¿no? 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es. Mire, hermano, ese texto bíblico, si usted lo lee en algunas traducciones,
usted va a encontrar ¿sabía que muchos traducen ese texto bíblico? La nueva versión internacional, mucho valor tiene, ok. Pero la Reina Valera, que regularmente es la que utiliza la mayoría del pueblo evangélico cristiano, nosotros somos evangélicos, ¿estamos de acuerdo? Somos cristianos también. Es decir, Cristo habita en nuestro corazón. Somos nacidos de nuevo, seguidores de Jesús. Entonces, Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Sabe qué entendieron por la palabra estimado? Que Dios amaba, porque así dice una de las traducciones, Dios amaba las muertes de sus santos. ¿Quiénes son los santos? Para empezar, los santos son los que hemos sido apartados por el Señor, santificados por el Señor por su sangre preciosa y somos seguidores de Jesús, nacidos de nuevo. Esos son los santos, ¿ok? No se vaya que si alguien es santo porque trae una aureola aquí arriba, nada que ver. Santo significa apartado solamente. Somos apartados para el Evangelio, apartados para Cristo, apartados por su sangre, apartados para la vida eterna, ¿me entiende? Eso significa santos, ¿ok? ¿Estamos ahí entendiendo? Okay. Entonces, mire, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, estimada. Entonces muchas personas han interpretado que Dios ama la muerte de sus hijos. Y ese texto bíblico lo utilizaron cuando muere un pastor en Colombia y dice la persona esta, desde que se murió el pastor, es decir, mi esposo, dijo esta mujer, utilizamos el Salmo 116. Fue algo que Dios amó la muerte de mi esposo, porque cuando él murió empezaron a llegar cientos y cientos de personas a conocer el Evangelio. Empezó a llenarse la iglesia, rentamos otro local y gente venía a recibir a Cristo. Bueno, digo, ¿qué culpa tenía el Señor que se muriera esta persona? En primer lugar, ¿no? Segundo, ¿por qué se llenó la iglesia? Por la publicidad que se le dio a la muerte de un pastor en Colombia. Era cuando todavía el narcotráfico andaba matando inclusive también siervos de Dios, ¿no? Por allá en la década de los 80 aproximadamente, yo creo que 90 también, ¿no? Todo eso. Entonces, mire, tanto como Romanos 8:28 lo utilizaron, es decir, todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Es decir, la muerte de ese pastor ayudó a un bien. ¿Por qué? Porque gente vino a ser salva por la muerte del pastor. ¿Usted cree que eso es bíblico, mi hermano? ¿Que alguien se tenga que morir para que alguien venga al Evangelio? No, no es bíblico eso. Personas han entendido que cuando se muere su familiar ellos se acercaron a Cristo. No se acercaron a Cristo porque no querían, no por la muerte de su familiar, ¿me entiende? O sea, no tiene que morirse alguien para yo acercarme a Cristo. Inclusive, clásico pensamiento que teníamos. ¿Cuál era el pensamiento, mi hermano? Cuando nos sentíamos enfermos, no sé si a usted le pasaba cuando no conocía a Cristo. Cuando me sentía con mucha temperatura y dolor, ¿qué crees que hacía? Era cuando le oraba a Dios, me acordaba de Dios. Sabía que antes, bueno, yo estaba así, no sé usted, a lo mejor usted era más santo que yo. Era más santurrón que yo y se empezaba y rezaba, oraba todos los días, no sé. Pero yo me acordaba de Dios nada más cuando tenía una temperatura fuerte. Dios mío, líbrame de esta. Entonces sí me acordaba de Dios. Pero antes ni me acordaba, mi hermano. Aunque de muy pequeño yo buscaba al Señor, lo buscaba. Crecí y ya me olvidé del Señor. Pero un día, a fin de cuentas, un día le conocí. Entonces, mire, Romanos 8:28, la palabra cosas no podemos sustituirla por muertas ni por enfermedades, porque en primer lugar la palabra cosas no existe. Y han hecho hasta canciones, mi hermano. Han hecho hasta canciones. Me tocó ver de una radio cristiana en un cierto lugar que ese hombre inventó una canción y le puso: pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, la dije rapeada, ¿no? Pero él la canta como ranchero. Él la canta como ranchero. Hizo un disco, mi hermano, incluyó esa canción. Se llama Arturo Rivera. Búsquelo por ahí por internet, lo van a encontrar. Arturo Rivera. Y busca esa canción. Pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea, ¿cómo vas a hacer una canción de algo que no existe? La palabra cosas no existe. ¿Y cómo vas a incluir o sustituir la palabra cosas por enfermedad, muerte, destrucción? ¿Cómo vamos a sustituir si no existe la palabra cosas? Entonces, mire,
Si no conocemos estos principios, mi hermano, espirituales, lo único que va a suceder, mi hermano, es que algún día Satanás va a destruir nuestra vida. ¿Por qué? Porque Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo ha sido destruido porque le falta conocimiento. ¿Sí me explico? Entonces eso creó una estructura mental. Y esa estructura mental se convirtió ¿qué vimos el día viernes? En una fortaleza. Se convierten en fortalezas impenetrables a veces. Porque yo no le puedo, ¿cómo le puedo? Si yo le digo a alguien: oye, la palabra cosas no existe, no puedes decir que esa enfermedad es algo que te va a ayudar, esa cosa te va a ayudar a un bien. No puedes decir eso, porque la enfermedad principalmente no viene de Dios. Segundo, la palabra cosas no existe. Pero sabe que tienen bien programada ya su mente para que la palabra cosas siempre aparezca ahí como una fortaleza mental. Y no quieren deshacer esa fortaleza. En muchos casos no quieren deshacer esa fortaleza mental. Okay. Entonces, hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Un poquito, ¿sí? Que no podemos practicar y decir que la fe de Cristo Jesús nos va a librar de todas si nosotros no tenemos un conocimiento pleno de una revelación de un texto bíblico. Estamos entendiendo ahora. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si usted lo lee en otra traducción, ¿qué significa la palabra estimado? ¿Significa que Dios ama la muerte de sus hijos? No. Mire, se lo voy a leer en otra traducción. La Biblia latinoamericana dice: tiene un precio. Ya es una manera diferente de ver las cosas. Tiene un precio, es decir, costó. Cuando alguien muere, ¿sabe usted que le cuesta a Cristo? Cuando alguien está predicando el evangelio y deshaciendo las obras del diablo, liberando a los oprimidos, a los endemoniados, a los enfermos, y Satanás lo mata y se muere antes de tiempo ese hermano, ¿qué cree? Le cuesta al Señor. La muerte de cada uno de ustedes, si usted se muere antes de tiempo, antes de los 120 años, mi hermano, le cuesta al Señor. ¿Por qué? Porque ya vino durante mucho tiempo usted a instruirse en la palabra, ¿ok? Porque usted ya anda hablándole a su vecino, le anda predicando a sus familiares, le anda predicando a la gente que ve en la calle, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Usted le está predicando el evangelio, ¿ok? Pero ¿qué pasa si, bueno, no voy a hablar de usted, voy a hablar de un hermano de China, para que no se sienta mal. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando un hermano de China está predicando el evangelio? ¿Sabe que en China prohíben la predicación del evangelio? ¿Qué pasa? Y luego lo agarran los chinos, los comunistas ahí, y luego lo quieren linchar, porque ya es pena de muerte predicar el evangelio. ¿Qué pasaría? No era una persona que si vivía 120 años le iba a servir más al Señor, iba a rescatar más personas del infierno. Claro. ¿Cuántas personas no se iban a convertir porque esa persona predicaba el evangelio y rescataba a las personas para que se salvaran y se libraran del infierno? Iban a ser muchas, mi hermano. Entonces, si alguien muere antes de los 120 años, muere antes de tiempo porque no conoce estas partes de estos textos bíblicos, le cuesta al Señor. Tiene un precio, un gran precio. Ahora, mire, otra traducción le voy a leer, por favor, para que usted lo verifique. La palabra de Dios para todos dice: pero para el Señor es muy dolorosa la muerte de uno de sus fieles seguidores. Le duele al Señor. No significa que Él ama la muerte, no. No ama la muerte de sus hijos. A Él le duele la muerte de sus hijos, ¿verdad? Mira, ahí estamos viendo otra perspectiva de ese texto bíblico. Otro texto bíblico, por favor, para que la Biblia Corona de Jerusalén dice: mucho cuesta a los ojos de Adonai la muerte de los que le aman. Mucho cuesta, es costoso. Es decir, la palabra estimado no significa amado, significa que tiene un costo, tiene un precio, y al Señor le duele que alguien muera antes de tiempo, ¿ok? Así vamos entendiendo bien. Por eso estamos viendo el tema de cómo poder practicar la ley de la fe sin yo poder malinterpretar textos bíblicos que me vayan a llevar a una destrucción. No puedo decir: por la llaga de Jesús soy sano, y que se manifieste el poder sanador del Espíritu Santo para liberarme de toda enfermedad. No puedo decirlo cuando creo que esa enfermedad es para la gloria de Dios, o que esa enfermedad es una cosa que me va a ayudar a un bien. ¿Por qué lo malinterpretan? Porque ellos creen que una enfermedad, es decir, viene un cáncer a alguien de allá de China, y luego ese hermano vino un cáncer, y luego el Señor vino y
usó a un hermano para que impusiera manos y luego sea libre del cáncer, de la enfermedad. Entonces Dios se glorifica y todo el mundo conoce que ese hermano fue sanado por cáncer. Entonces Dios tiene un ministerio internacional para ese hermano, pero utilizó ¿qué? El cáncer. ¿Qué no el Señor utiliza la palabra para instruirnos? En lugar de un cáncer, yo prefiero que utilice la palabra, mi hermano. Yo prefiero, y gracias a Dios que conmigo ha utilizado la palabra y no el cáncer. Entonces ese texto bíblico, todas las cosas le ayudan a bien, es decir, Dios trajo un cáncer y luego Dios mismo se lo quitó. ¿Para qué? Para que todo el mundo supiera que sanó de cáncer y le predicara a todos los enfermos de cáncer. Dios mío, eso es ignorancia total. Sabía que muchos predicadores prefieren decir, si yo no paso por esa enfermedad, significa que no puedo predicarles a los que tienen esa enfermedad. ¿Sabe usted que ellos tienen que experimentar la enfermedad para poder predicar sobre esa enfermedad? O orar en contra de esa enfermedad. No es bíblico nada de eso. Por eso estamos viendo ese tema de practicar la ley de la fe sin que usted lo mezcle con cuestiones que, a pesar de que ahí vienen en la palabra, en una traducción, no son bíblicas. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Ahí viene escrito, mas no porque viene escrito ahí significa que es el verdadero significado conforme a lo estamos leyendo. ¿Sí me entiende? Porque el Señor Jesús le dijo a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas os parece que está la vida. ¿Por qué? ¿Qué significa escudriñar? Profundizar en los textos bíblicos para entender, principalmente para no sufrir un daño antes de tiempo. Segundo, para que el Señor nos use por larga vida y poder rescatar a muchas personas que no conocen a Cristo. ¿Estamos entendidos ahí? Muy bien, si usted lo entendió, regresamos a 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y luego dice la palabra, escuchando a qué espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Ok? Eso podríamos decir que es una doctrina de demonios, ¿no? Decir que a Dios ama que sus hijos mueran. Porque sus hijos murieron con un propósito de rescatar a otros. Esa es una doctrina de demonios, ¿no? Imagínense, Satanás se carcajea cuando alguien dice eso. Ok, pero bueno, el apóstol Pablo de doctrina de demonios, y aquí habló de dos tipos de conceptos de doctrina de demonios. Dice, más adelante, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia prohibirán casarse. Eso es una doctrina de demonios, ¿sabía? Prohibir casarse es una doctrina de demonios. Y luego la otra es mandar abstenerse de alimentos, también es una doctrina de demonios. Mandar abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Por consecuencia, si usted se remite a Levítico 11, mi hermano, usted va a encontrar Levítico 11, ¿quiénes eran los que se abstenían de alimentos? Aquellos que practicaban la ley de Moisés. Es decir, en el Antiguo Testamento se prohibía que la gente se tenía que abstener de alimentos, ¿ok? Estamos de acuerdo ahí. Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Principalmente porque no existía la tecnología que existe ahora, la medicina así como está avanzada, en primer lugar. Segundo, porque si se comían unas patas voy a ir aquí a las playas de Vallarta, imagínense un judío, ¿no? Voy a las playas de Vallarta y me voy a comer unas ricas patas de mula. ¿Sabes lo que son las patas de mula, va? ¿Sí? Y lo voy a revolver con unos ostiones, con una buena salsa de la huichol, porque es la mejor, ¿eh? Y luego le voy a echar limoncito para que sepa más rico. Una cebolla picada, una raja de cebolla, unos tomates así, en rajas a los lados, y adelante. Qué buenos estaban. Bueno, por lo menos en mi mente me los imaginé. Okay. Bueno, mire, ahora, ¿qué pasaría en 3 meses comiendo pata de mulas 3 veces a la semana? ¿Qué cree que iba a pasar? Se iba a llenar de amibas ese judío. ¿Y qué cree? En 3 meses iban a tener que enterrarlos. Pónganle 6 meses máximo, en lo que las amibas acababan con ese hígado. Yo, porque una vez me cayó a mí amibas, por eso le digo. De tanto tragar taquitos allá en el mercado,
en el hermoso mercado del centro de Mazatlán, Sinaloa. Y nosotros le llamamos tacos de la muerte, aún así llegaba a cenar, ¿no? Me dice, son los tacos de la muerte. Me decían, son tacos de la muerte, aún así llegaba a cenar, Dios mío. Bastaron 2, 3 meses, mi hermano, para llenar el hígado de amibas. Pero bueno, ahora con acción de gracia lo tomamos, ¿ok? ¿Estamos entendiéndose ahí? Lo cual quiere decir que ya no se consideran inmundos ciertos alimentos que en Levíticos 11 se consideran inmundos, como es el cerdo. Ahora ya no los comemos bien a gusto, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ese es otro tema. Eso ya es cuestión de que no engorden, ¿no? O sea, digo que podemos comer no por un precepto bíblico. Sí podemos comer, pero no debemos comer todos los días. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí? Pero no voy a decir, hoy ya no voy a comer cerdo porque la ley de Moisés me lo prohíbe. O sea, ese es un concepto errado. Ahora, ¿voy a comer todos los días carnita de cerdo? Pues no, porque le va a caer, se le va a llenar de grasa y se le van a tapar las arterias de tanta grasa. O sea, ¿sí me entiende? O sea, pero alguien cuando no los come por un precepto bíblico, mi hermano, entonces es un error muy grande. ¿Por qué? Porque ya fueron santificados los alimentos. Pastor, ¿sí significa que me puedo comer las ratas que salen del drenaje? No, tampoco, mi hermano. No llegué a ese extremo tampoco. ¿Estamos entendiendo ahí? Bueno, si le gusta la rata, pues usted, cómasela. Ok, entonces mire, hasta Levíticos 11 nos habla de la abstención de alimentos. El cerdo no se podía comer y los judíos juzgaban a aquel que podía comerse el cerdo y decían que ya no eran salvos por comer alimentos de ese tipo. Aún así la iglesia adventista, mi hermano, la sabatista, ellos aún así guardan esa abstención de alimentos. Pero ellos no lo guardan por salud, lo guardan porque quieren guardar un mandamiento. ¿Qué estamos entendiendo ahí? Entonces el apóstol Pablo llamó a eso doctrina de demonios. Principalmente ¿por qué? Porque se volvió un precepto de guardar ese tipo de mandamientos para alcanzar salvación. Es decir, para irme al cielo voy a dejar de comer carne de cerdo. O sea, lo cual no es bíblico, ¿estamos entendiendo? O sea, no es bíblico que por dejar de comer cerdo voy a ir al cielo, no. Lo que sí es bíblico que por el sacrificio de Jesús, por creer en Jesús, me voy a ir al cielo. ¿Sí estamos entendiendo ahí? No por dejar de comer cerdo. Yo le puedo hablar de mucha gente que comió cerdo toda su vida o que dejó de comer cerdo y se fue al infierno. O sea, no tiene nada que ver el cerdo, para que usted me entienda. ¿Ok? Pero dentro de esas doctrinas vamos a llegar a la doctrina que guardaban los judíos, guardar el sábado. Ellos le llaman el Shabbat. En Hechos capítulo 15, mi hermano, en Hechos capítulo 15 dice que por guardar un día nos vamos a ir al cielo. Hechos capítulo 15, versículo 1, ¿ya lo tiene? Esa es una doctrina también de demonios. Por guardar un día. Bueno, hay diferentes maneras de guardar el Shabbat o el sábado. ¿Estamos entendiendo? El séptimo día le llaman los adventistas y otras sectas por ahí como los judíos mesiánicos también le llaman el Shabbat. Séptimo día, ok. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A quiénes enseñaban? A los que habían recibido a Cristo, a los que creían en el Señor, a los nacidos de nuevo. ¿Estamos entendiendo ahí? No le enseñaban al mundo, mi hermano, al que no tenía a Cristo. Le enseñaban a los que ya tenían a Cristo en su corazón, a los que habían sido rescatados por la sangre preciosa de Jesús. A esos en Hechos capítulo 1 llegan. ¿Quiénes llegan? Unos que venían ¿de dónde? De Judea. ¿Ok? Enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Y aquí mencionan otro término llamado circuncisión. La circuncisión en la carne, en el cuerpo, en el hombre. Ellos creían que por cortarse una parte de aquella parte del hombre, para no mencionarla, creían que se iban a ir al cielo, mi hermano. Está como si usted le dijeran, imagínense que en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 15, a Abraham se le dio el pacto de la circuncisión.
Y al octavo día circuncidaban a los bebés, ¿sabe usted? Al octavo día. Ahora, ¿lo tomaban en cuenta al bebé? No, porque no podían ni defenderse al octavo día, ¿no? Para empezar. Segundo, ¿qué representaba el pacto de la circuncisión de Abraham? ¿Qué representaba? Que en Cristo Jesús iba a circuncidar al Señor nuestro corazón. Eso representaba. La circuncisión física en el Antiguo Testamento representaba en el Nuevo Testamento que Cristo Jesús, según Romanos capítulo 2, creo que es el del 24 al 28, por ahí viene, que la circuncisión ya no es la física que se hace el hombre en el cuerpo, sino es una circuncisión en el corazón. Vamos a Romanos 2, creo que es el 20 y tantos, mire, vamos a ir rápido. Romanos 2. Romanos 2, 28 y el 29, versículo 28, Romanos capítulo 2. Pues no es judío el que lo es en el exterior, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Y la circuncisión es la de qué, mi hermano? La del corazón. El espíritu de nosotros nació de nuevo al creer en Jesús y al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, ¿me entiende? Es decir, la circuncisión física en Abraham representaba ahora a los nacidos de nuevo, ¿sí? Ahora, en Hechos capítulo 15, regresando nuevamente, venían unos de Judea y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. La circuncisión se le dio a Abraham y luego en la ley de Moisés, años después, aproximadamente estamos hablando de 500 años después, 450, 500 años después de Abraham, nuevamente en la ley de Moisés nuevamente se establece la circuncisión. Circuncidaréis al octavo día todo varón nacido de mujer, etcétera. Pero fíjese que la circuncisión esa era un simbolismo del nuevo nacimiento espiritual en el creyente. Por lo consecuencia, ahorita en la actualidad, los hermanos que se están convirtiendo a Cristo, sean judíos, sean gentiles, en Hechos capítulo 15, sean judíos, sean griegos, sean de donde sean, de cualquier parte de la tierra, les ordenaban y llegaban nuevamente los judíos a querer circuncidarlos. ¿Para qué? Y aquí dice ¿para qué? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser ¿qué? ¿Qué significa salvo, mi hermano? Que estamos en el cielo con Cristo Jesús, significa nacidos de nuevo. O sea, ¿cómo podían venir ellos a poner una carga de ese tipo en los hermanos que inclusive que no eran ni siquiera judíos? ¿Se da cuenta? Entonces, si no distinguimos bien la palabra del Señor, algunas personas se van a estar como circuncidando para poder ser salvos, hijos de Dios. Ahora, el otro tema, necesito y es necesario guardar el sábado para ser salvo, porque la iglesia adventista eso cree, que si usted no guarda el sábado conforme a ellos, usted no se va a ir al cielo. Es decir, guardar significa que usted va a hacer los ritos o los rituales que hacen los sabatistas para que usted se pueda ir al cielo, porque si no guarda el sábado, es decir, si usted viene y se congrega el domingo, primer día de la semana, porque este es el primer día de la semana según el calendario judío, y el sábado es el séptimo día, que si usted viene y se congrega los domingos, entonces es una persona que está faltando a lo que dice la ley de Moisés. Pero sabía que el sábado también es un simbolismo de Cristo, porque la palabra Shabbat, vamos a Génesis capítulo 2, miren. Es importante entender estos principios. Génesis capítulo 2, versículo 2. Vamos al libro de los principios. Desde el 1 vamos a leer, por favor, Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo
en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó. Ahora, ¿qué significa reposar? Descansar, pero también tiene otro significado que es el de cesar. Cesar de trabajar o cesar de hacer algo, cesar. ¿Ok? Sí es cierto que es descanso, pero es más bien es culminar algo que se hizo. ¿Qué fue lo que se hizo? La obra perfecta de la creación. ¿En qué se hizo? En 6 días. ¿Sí? Muchos dicen que eran 6,000 años porque cada día son 1,000 años conforme a lo que dicen por ahí Pedro en una de sus epístolas, pero no es así. No es así. Ahora, ¿qué hizo Dios? En 6 días hizo el universo, pero ¿sabe qué? Hizo su creación perfecta, es decir, a nosotros. Nos hizo en Génesis. Pastor, pero ¿por qué estoy ahorita 6,000 años después por acá en la tierra si Él me hizo hace 6,000 años atrás? Bueno, allá creó su espíritu, pero usted vino y se encarnó en este tiempo. ¿Estamos entendiendo? Que por cierto, yo debí haber venido por allá en la Segunda Guerra Mundial en el 1940, pero por alguna situación hubo una interrupción en el tiempo y llegué en esta época, ¿ok? No sé qué hubo por ahí en la intervención, hubo en las cuestiones del tiempo y venía otro espíritu y a la hora no hay que mandar este también. Y mandaron otro espíritu en lugar de mí allá a encarnarse en la Segunda Guerra Mundial y quedó muerto por allá en la Segunda Guerra Mundial, allá lo mató Hitler y gracias a Dios yo estoy aquí. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque me gusta esa época, me gusta ese tiempo, me gustan los paisajes de ese tiempo, la arquitectura de ese tiempo, etcétera. Bueno, entonces dice, acabó Dios el séptimo la obra que hizo y reposó, significa que cesó de trabajar. ¿Sí estamos entendiendo? O descansó también podemos decir, pero cesó de hacer su obra. ¿Por qué cesó? Porque en Génesis 1:26 al hombre le dio la autoridad para que, Génesis de 1:26 al 28, ¿qué nos dice? ¿Por qué tuvo que cesar Dios? Porque en Génesis 1:26 dijo Dios al hombre, hagamos al hombre, dijo Dios, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el hombre es el que va a señorear, ¿dónde? En los peces, en las aves y en toda la tierra. Es decir, el hombre el que tenía que reinar, mi hermano. ¿Ok? El hombre, nosotros teníamos que reinar en la tierra. Es decir, Dios nos dio el dominio sobre la tierra a los seres humanos. ¿Estamos entendidos ahí? Entonces el Señor cesó su obra. Hice a mis hijos perfectos, les di autoridad para que señorearan en la tierra. ¿Sabe que tenemos autoridad ahorita? ¿Sabía? Tenemos autoridad inclusive sobre eventos naturales, mi hermano. Es que viene un terremoto para Jalisco. Bueno, pues entonces ejerce autoridad usted para que no llegue a Jalisco. ¿Sí? Debemos de ejercer autoridad, porque como el Señor Jesús en Mateo 8 tuvo autoridad sobre una tempestad, pero Él dijo, ustedes van a hacer las mismas obras que yo y aún mayores. San Juan 14:12, porque yo voy al Padre. Y Él nos delegó esa autoridad sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades. Mateo capítulo 10, versículo 1, nos delegó esa autoridad. Por consecuencia, era una autoridad que teníamos desde Edén. ¿Qué dijo al hombre? El hombre sea el Señor de la tierra, señoree sobre todo. Y una traducción dice sea el rey, otra traducción dice domine, es decir, nos dio dominio. Pero el Señor había cesado su obra, había hecho todo perfecto, al hombre le dio autoridad. Y ahora, ¿quién cree que tenía que fructificar? Mire, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. ¿Quién se iba a fructificar? ¿Quién iba a multiplicar la bendición? Nosotros. Por eso el Señor descansó, reposó, hizo todo perfecto, le dio autoridad al hombre y le dice señorío. Ahora el hombre tiene que dominar este planeta Tierra. ¿Pero qué cree nuestro bondadoso y hermano Adán? ¿Qué cree que hizo? Prefirió obedecer a la voz de Satanás, el diablo. Y nuestra hermana Eva
tenía comunión directa con la serpiente, platicaba. Llegaba la serpiente: hola, ¿cómo estás el día de hoy, Eva? Pues muy bien, fíjate que amanecí muy bien. Adán creo que me trató mal el día de hoy, pero me siento bien. Oh, pues que seamos amigas. Llegó la serpiente: seamos amigas. Y empezó a tener comunión. Mi hermano, comunión está hablando de palabras, está hablando de común unión. Estaban de acuerdo inclusive. De tal manera que cuando llega la serpiente, es decir, simboliza a Satanás, ¿me entiende? Porque principalmente Satanás no andaba en la tierra, él estaba en el Seol. Según Ezequiel 27, 28 y Isaías 14, mi hermano, Satanás había sido lanzado. ¿A dónde cree? A las profundidades del mar, al infierno, al Seol, Hades o infierno. Ahí estaba Satanás, no tenía por qué andar rondando aquí en la tierra. ¿Pero qué cree? Sí había espíritus inmundos rondando, mas no Satanás. Y Satanás utilizó una serpiente para ver, habló a través de una serpiente, para que usted me entienda. No era literalmente Satanás, pero habló a través de una serpiente. De tal manera que convenció a esta mujer, y luego esta mujer, ¿qué cree? ¿De quién fue el problema? Del hombre, mi hermano, no de la mujer. Porque el hombre podía verle, porque el hombre es la cabeza de la esposa. El hombre podía haber dicho a la mujer: ¿sabe qué? Adán, comamos de ese árbol, ándale Adán, mira qué rico. ¿Qué representaba ese árbol, mi hermano? Representaba algo que no podemos tocar de parte del Señor. Representa la honra a Dios, mi hermano. Hay predicadores, mi hermano, que ministran a los enfermos, sanan a los enfermos, y luego va gente y les da, le dice: wow, predicador, usted qué grandioso es, predicador, porque mire, wow, cómo lo usa el Señor. Y luego se levantan el cuello como si ellos fueran los ungidos, sus super ungidos. No entienden que es el Señor. O sea, no guardan la honra para el Señor y darle la honra al Señor. Porque si alguien sana en este lugar, mi hermano, va a ser el Señor que lo va a sanar, no nosotros. Nosotros solamente somos unos instrumentos de Él. Solamente le servimos por amor, es todo. Así es que nadie se va a creer super ungido aquí, ¿eh? Y aquel que se cree super ungido lo vamos a agarrar y lo vamos a colgar de allá. Mira, ya tenemos ve allá el grillete aquel, el de este. Siempre la honra es para el Señor. Ahora, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué le dijo la serpiente? Si tú comes de este fruto, serás como Dios. Y le entró la tentación de ser igual que Dios. Por eso alguien que se cree igual a Dios, como ha habido falsos cristos. Sabía que un José Luis Miranda por allá de Miami se decía que él era Jesucristo encarnado y venido por segunda vez. Dios mío, tanta secta que hay de ese tipo, doctrinas erróneas, erradas, herejías. A él se creía Jesucristo y lo adoraban a él. Una persona, mi hermano, de palabra de fe, que estuvo con nosotros aquí, ¿a quién cree que anda adorando ahorita? Alguien de la luz del mundo. ¿Y a quién es el de la luz del mundo? A Samuel Joaquín, Aarón Joaquín. Ahí anda adorándolo. Y estaba aquí adorando a Jesús hace algunos años atrás. Y anda adorando a un hombre. Dígame, ¿en qué cabeza cabe que alguien que estuvo adorando a Jesús aquí ahorita anda? Es que es mi apóstol favorito, el Nahum, no sé qué, Aarón Joaquín y no sé qué más. Y anda adorándolo allá, mi hermano. ¿Pero qué cree? Anda feliz. Esa gente no permanece en la palabra. Y en segundo lugar, alguien que adora a un hombre dejó de adorar a Jesús. Y alguien que dejó de creer en Jesús como el único Dios, mi hermano, ¿qué cree? Yo creo que la gente puede rechazar a Jesús e irse al infierno, morir espiritualmente. Hay gente que no cree que las personas, los hijos de Dios, puedan morir espiritualmente. Yo sí lo creo. Así como he visto a gente, cristianos, evangélicos, mi hermano, que como no pudieron sanar por el poder de Dios, ¿qué cree? En sus últimos días, mi hermano, fueron con brujos. ¿Usted cree que imagínense yo, pues fui con el pastor y pues puso la mano sobre mí, pues ni siquiera sané? Bueno, pues primero examínese usted porque no sanó, ¿no? Y segundo, pues fui con el pastor y pues no sané, pues ahí, pues no creyó principalmente, porque yo creo en los milagros. Y muchos milagros se han visto aquí, mi hermano. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en manifestación, no soy yo, no somos los seres humanos, es Él. Ahora, estas personas, como no pudieron sanar en una iglesia evangélica, ¿qué creen? Fueron con los brujos. Pues ya no pudo Cristo, ahora voy con el brujo que me sane. Y fueron con brujos. ¿Podrá ser salvo una persona así?
Pierde su salvación, mi hermano. No porque Cristo lo rechace, sino porque ellos rechazaron a Cristo. Es al revés. ¿Estamos entendiendo? Mueren espiritualmente y se van al infierno. Una persona que aprendió todos estos principios, mi hermano, adorando a Cristo aquí, así como usted adora a Cristo, pues así andaba aquí igual. Anda adorando ahora al sustituto del hombre ungido de Dios. Le cantan alabanzas a él y ahí anda con la luz del mundo, para que me entienda. Pastor, no hable de religiones aquí, la gente de la luz del mundo son idólatras, adoran a un nombre y no tienen a Cristo. ¿Es verdad o es mentira? ¿Estoy diciendo una mentira? No, estoy diciendo una verdad. Estoy diciendo una verdad, mi hermano. Y lo decimos en amor realmente, porque me duele en mi corazón que una persona que haya conocido esta verdad y ahorita anda adorando un hombre. Nadie es digno, ni un hombre es digno de alabanza, mi hermano. Ni un hombre es digno de adoración. He conocido a personas que estaban en una denominación, mi hermano, y al último terminaron por besarle los pies al pastor. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe? Me tocó verlo, era de parte de la denominación donde estábamos, que se salieron de donde estábamos, del evangelio, y se creía Elías, luego se creía Moisés, y ahí andaba la gente postrándose ante ese hombre, oliéndose las patas apestosas. Dios mío, no concibo yo eso, mi hermano, que alguien adore a un ser humano en lugar de adorar a Cristo Jesús. Bueno, pero ¿cuántos saben que respetamos el libre albedrío? Respetamos el libre albedrío. Que si se va al infierno, pues bye, que se va al infierno a sufrir, pues ellos decidieron. Pero nosotros siempre vamos a hablar la verdad para liberar al oprimido, al cautivo, aquel que se está desviando de la verdad, mi hermano. Y realmente crean lo que me escuche hablando así, mi hermano, yo lo digo en amor. Pues qué amor va a decir, ¿no? Crea lo que lo digo en amor, mi hermano, porque me duele en mi corazón que alguien que haya adorado a Cristo, que ha estado con nosotros, que haya sido de nosotros y que de repente ande en la luz del mundo ahora adorando un hombre. Me duele en mi corazón, porque sé que no lleva buen rumbo, no lleva buen camino. Me duele en mi corazón, hermanos. Y la verdad es que no es que seamos nosotros mejores, ¿me entiende? Siempre que hablamos la palabra, no es que seamos mejores, sino el anhelo de mi corazón y el del Señor es que permanezcamos en la verdad, porque eso dijo el Señor Jesús. El que permanece en mi palabra, dice, y habla de frutos. En ese momento, que es el que permanece en mi palabra y permanece en mí, pedid todo lo que os quiera os será hecho. De otra manera, si no permanecemos, a Jesús también se le denominó el buen olivo, ¿sabe usted? Y a nosotros las ramas o los pámpanos a nosotros. Necesitamos permanecer en el árbol donde proviene la vida, que es Cristo Jesús y su palabra. Pero si no permanecemos en ese árbol de donde viene la rica savia y lo mejor, el conocimiento, el poder, la gloria, no podemos seguir adelante en esta tierra. O vamos a morir antes de tiempo, o inclusive nos vamos a desviar del evangelio de Cristo. ¿Entiende? Ya me puse triste al ver y pensar que una persona que predicamos las verdades bíblicas y luego anda adorando a un hombre, a un ser humano. Pero bueno, en fin. Entonces, mire, puede practicar usted la fe, puede tener fe en Cristo Jesús. Sin embargo, si usted lo mezcla con un poquito de algo que no es bíblico, mi hermano, en ese porcentaje le va a funcionar la palabra. No le va a funcionar más allá. Estamos viendo Génesis 1 y Génesis capítulo 2. ¿Qué hizo el Señor? Cesó de toda actividad porque entregó autoridad al hombre. ¿Y cuándo comienza a trabajar otra vez Dios? ¿Por qué? Porque otra vez nuevamente, no crea que cesó para siempre. En Génesis capítulo, ese es el capítulo 2, creo al final, mire, Génesis capítulo 2 al final nuevamente Dios comienza a trabajar.
en el capítulo 3, nuevamente Dios comienza a trabajar. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué les hizo ahora? Génesis 3, 21, les hizo túnicas, mi hermano, de pieles, y los vistió. ¿Qué cree que significa eso? Primer sacrificio de animalitos. ¿De qué significaba esas pieles, mi hermano? Que hubo el primer sacrificio y derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para redimir al ser humano, para librarlo de que Satanás no lo tuviera que matar por causa del pecado. Nuevamente Dios, ¿qué hace? Permite el sacrificio de animales y ¿qué? Derramamiento de sangre. Dios comienza a trabajar en la redención del hombre, de tal manera que en Cristo Jesús Él viene y culmina su obra de la redención del hombre. En Cristo Jesús sacrifica a su único cordero. Los corderos del Antiguo Testamento simbolizaban a Jesús. Entonces trae a su único cordero, lo sacrifica por nosotros, y ese cordero viene y nos redime de toda maldición, según Gálatas 3:13. Nos redimió de toda maldición, mi hermano, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. De tal manera que si llegamos a Juan, al libro de Juan, capítulo 5, Dios comienza a trabajar en la redención del hombre. Y en Juan capítulo 5, creo que es el versículo 17, el Señor Jesús dice estas palabras. Jesús le respondió. ¿Qué respondió y a quién le respondió? Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y qué dice? Y yo trabajo. ¿Qué era lo que hacía el Padre por medio de Jesús? Mi hermano, liberaba a los oprimidos, sanaba a los ciegos, limpiaba a los leprosos. El Padre estaba mostrando su poder redentor, mi hermano, para que el ser humano creyese que solamente había venido uno a redimir a la humanidad, llamado Jesús. ¿Me entiende? Ahí dice, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ahora, ¿cuándo dijo que su Padre trabajaba? ¿En qué momento? ¿Cuál era la historia? Veamos la historia, mire. Versículo 1, Juan capítulo 5, versículo 1. Jesús dijo que su Padre trabajaba. ¿Cuándo? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿ya lo está leyendo ahí? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Ahora, ¿era bíblico que un ángel sanara? Mi hermano, no era bíblico. Ya no se sabe ni qué ángel descendía, para que usted me entienda. Eso no es bíblico, ¿sí? Que sanen los ángeles no es bíblico. Yo he escuchado a algunos pastores que dicen: ángeles, traigan órganos ahora y pónganlos en este cuerpo. No es bíblico eso. ¿Sabe que eso hacen los judíos en la cábala? La cábala de los judíos es precisamente eso: invocar ángeles para sanar. Pero sí hay ángeles ministradores en nuestros servicios, según Hebreos 1:14, ¿me entiende? Si usted dice, y no hablando sanidad, si usted dice: en el nombre de Jesús yo creo y estoy creyendo, Señor, por un trabajo, creo que tú me lo vas a proveer, lo recibo en el nombre de Jesús porque no tengo empleo, Señor, te doy gracias. ¿Y qué cree? ¿Por qué? Porque hay un texto bíblico que dice en tu palabra, Señor, Filipenses 4:19, que tú suples todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. Y yo creo que tengo ese trabajo en el nombre de Jesús por la fe en ti, Señor, lo recibo. ¿Y qué cree? Hay ángeles, creo que en el Salmo, no sé si es el Salmo 8, dice que los ángeles ejecutan la palabra. Y hay ángeles trabajando, herederos, a favor de los herederos de la salvación. Hebreos 1:14 lo dice, ¿sí me entiende? Hay ángeles que ejecutan la palabra. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero esa es una cosa, que usted hable la palabra y los ángeles la ejecuten.
Y otra cosa es que usted diga, ángeles traigan órganos, pongan órganos, ángeles vengan y me sanen. Ese es otro, no es bíblico eso, porque ¿quién es el que sana? El Espíritu Santo a través de los dones de fe, milagros y sanidades, ¿sí? No son los ángeles. Pero los ángeles sí pueden ejecutar la palabra cuando usted requiera. Además, para protección divina puede haber ángeles protegiéndolo a usted. ¿Sí? Hay ángeles, de antemano hay. ¿Pero por qué? Porque usted dijo el Salmo 91:1, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, Señor, yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice, tú me has librado del lazo cazador y la peste destructora. Con tus plumas me cubres y bajo tus alas. ¿Y qué creen? En ese momento, ángeles comienzan a ejecutar la palabra. Usted habla de protección divina, hay ángeles. En cualquier circunstancia, en cualquier momento que usted esté, va a haber ángeles. ¿Por qué usted está hablando la palabra y que ejecutan la palabra? Lo están protegiendo. Pero de ahí a invocar ángeles, inclusive para que se manifiesten, también no es bíblico. No puedo decir, ángeles, vengan y sánenme, porque los ángeles no sanan. Y la cábala, en los judíos, la cábala lo que hacen es la invocación de ángeles. Y ahí corren el riesgo que si invocan ángeles sin hablar la palabra de Dios, pueden venir ángeles satánicos, mi hermano, a hacer, inclusive a manifestar una mentira ahí. ¿Quién cree que sana a través de los brujos? ¿Se acuerda cuando usted iba con la bruja aquella que le pasaba los huevos por encima y ¿se acuerda? Y las ramas por encima, ¿se acuerda? Y que según lo iba a sanar, ¿recuerda? Pues eran ángeles satánicos. No crea que sanó por el poder de la bruja, no eran ángeles satánicos, ni por el poder de Dios sanó. Entonces, mire, ya estamos concluyendo con esto. Quiero solamente terminar Juan capítulo 5 para que usted entienda que muchos dicen Jesús vino a cumplir la ley y cada precepto de la ley Jesús lo cumplió, de tal manera que Jesús cumplió los mandamientos al pie de la letra. Déjeme el texto bíblico de Juan 5, no lo pierda nada más para regresar a Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Y no han entendido qué significa que Jesús cumplió? No han entendido qué significa que Jesús cumplió la ley, no lo han entendido. Porque ellos creen que Jesús vino a cumplir inclusive creen que Jesús sacrificó animalitos para la redención. O sea, ¿cómo él iba a sacrificar animalitos? Si él era el cordero que venía a sacrificarse. Entonces Jesús, no podemos decir que cumplió la ley de Moisés, entendiendo de toda la ley, ¿ok? Solamente las leyes morales, civiles, sí las cumplió el Señor Jesús. Pero las ritualísticas que simbolizaban a Jesús, ¿cómo las iba a cumplir él? ¿En qué momento las iba a cumplir? Cuando él muriera y se sacrificara en la cruz, ¿ok? O sea, sí las cumplió, pero en la cruz. No sé si me entiende. Cumplió la ley ritual que tenían que sacrificar un cordero y derramar sangre. ¿Él sacrificó corderos, Jesús? No, él se sacrificó. ¿Sí me entiende? Es decir, en él se cumplió la ley porque él era el cordero de Dios. Sí estamos entendiendo hasta ahí, ¿verdad? En él se cumplió la ley porque era el cordero de Dios. No significa que él sacrificó animales, eso no es bíblico. Jesús no sacrificó animales. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Excepto en el último día de la Pascua que celebró el Señor Jesús, cuando iba a comerse el animalito. ¿Qué cree? Y muchos dicen eruditos que no hizo la Pascua conforme al rito de los judíos. Hay mucho erudito judío que dice que no la hizo así. Pero bueno, entonces mire, Éxodo capítulo 20, versículo, estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿ok? Versículo 8, Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo, ¿ok? Para apartarlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿de qué manera lo apartó, lo santificó Jesús? Es importante, no quiere saber de qué manera lo hizo Jesús, es importante saberlo, ¿no? O sea, si Jesús tenía que cumplir la ley, tenía que cumplirla en el día de reposo, meterse a la sinagoga como lo hacían los judíos. Inclusive muchos
ya no tuve oportunidad, ya no me alcanza tiempo para ir para allá, pero en Éxodo 35 viene ciertas reglas de cómo se tenía que practicar el Shabbat, cómo tenían que guardar ese día los judíos, ¿ok? De los cuales solamente creo que son 2 o 3 preceptos nada más que se tenían que hacer en el séptimo día llamado Shabbat o día de reposo. Los judíos nada más, la mayoría de los judíos que practican el Shabbat conforme a su ritual, mi hermano, la mayoría dicen que el Shabbat es como si fuera una montaña que cuelga de un hilo. Una montaña que cuelga de un hilo, ¿por qué? Porque no hay un sustento bíblico de lo que hacen ahorita los judíos, ni lo que practican algunos judíos mesiánicos. No hay un sustento bíblico para decir de la manera en que ellos lo practican en la actualidad. ¿Me entienden? Porque ellos tienen prohibiciones hasta que, si usted va a guardar el sábado, que empieza a las 6 de la tarde del día viernes y termina a las 6 de la tarde del día sábado, el día siguiente, si usted lo va a guardar, principalmente dice que tiene que guardar reposo en ciertas actividades, a tal grado que si usted quiere ir al baño, mi hermano, debió haber cortado el papel de baño antes de las 6 de la tarde del día viernes. Porque si usted va al baño y quiere cortar, tan solo el hecho de cortar, mire, imagínese, ya está en el baño, ¿no? Le agarró un torzón, suponiendo. Está en el baño, ¿no? Y de repente, híjole, se me olvidó cortar el papel de baño. ¿Cómo le hago, Dios mío? Me metería en la regadera. ¿Cómo le hago, Señor? A ese grado llegan los judíos, ¿eh? Y algunos mesiánicos también. ¿Por qué razón? Porque esa regla es humana, mi hermano. El Señor Jesús dijo: de labios me honran, su corazón está lejos de mí, porque me honran guardando mandamientos humanos. ¿Sabe qué eran los mandamientos humanos? Era algo que se llamaban tradiciones orales de los judíos. ¿Sabe cómo se llamaba en esa época? En el siglo II se compiló algo que se llamaba Mishnah. Y la Mishnah eran todas las tradiciones que se retransmitieron con respecto a la interpretación de la Torá o la ley mosaica o los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? Y ellos interpretaron cómo podían hacer algo que Dios había dicho en sus mandamientos. Cómo ellos podían interpretar algo que Dios dijo. Aquí dijo nada más: acuérdate en el día de reposo, para santificarlo es todo, ¿verdad? Pero ellos le añadieron cosas. Dijeron: bueno, si vas a ir, si se te ocurre ir al baño, por favor, tienes que cortar el papel de baño. Eso es reglas que se han añadido en las últimas épocas, ¿no? Porque en la época del Señor Jesús no sé qué utilizaban, la verdad no sé. Pero son reglas últimamente acomodadas en el último siglo, pues, o 2 siglos atrás. Que si usted va en el día de Shabbat, usted va al baño, mi hermano, que debió haber cortado las hojitas del papel que usted iba a necesitar para ir porque el día de Shabbat usted no tenía permitido cortar el papel de baño. ¿Para qué cree? No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no era reposo eso, no era descanso, iba a ser una labor. Imagínense de repente que le agarró un torzón, ¿no? Y ya está ahí: híjoles, día de reposo y no corté el papel, Dios mío. A ver, viejo, tú no cortaste el papel de baño el día de hoy, pásame el que tú cortaste. No, vieja, porque yo también quiero entrar. ¿Cómo? Imagínense, y voy a cortar el papel. Dios mío, voy a hacer una actividad el día de hoy, Señor. Híjole, pero pues me agarró el tozón. ¿Qué puedo hacer, Señor? Pues perdóname, pero a ese grado ha llegado las tradiciones orales. Ahorita se llama el Talmud. De esa manera ellos practican el Shabbat, mi hermano, el sábado. No harás obra alguna, decía en la Biblia, no harás obra alguna. Y ellos le inventaron muchas cosas. De tal manera que los mismos judíos en la época del Señor Jesús, ¿qué cree que hacían? Si el niño nació, recuerden que lo tenían que circuncidar al 8º día, ¿recuerdan? Si el niño nació un viernes, cuente 8 días: sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Le toca la circuncisión en día de Shabbat. ¿Qué cree que hacían los judíos? Los circuncidaban. Se supone que estaba prohibido, ¿no? Y el Señor Jesús les dijo: hipócritas por eso.
porque a él y a sus discípulos no les permitían que cortaran espigas en día de reposo para poder alimentarse. Pero dice, pero ustedes sí van y circuncidan en día sábado, en séptimo día. Fíjense, si el Señor Jesús hizo conforme a los judíos, ¿cómo guardó el sábado Jesús? ¿Conforme a los judíos o lo guardó conforme al verdadero significado del sábado? Es decir, del Shabbat o séptimo día. Veamos aquí, regresamos nuevamente al libro de Juan, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Era una leyenda para que usted me entienda. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38 añotes. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no más? De repente uno dice: Señor, ¿por qué le preguntas eso? Pues claro que quiere ser sano, por eso está en el estanque. Les preguntaba para ver su fe, ¿okay? Para ver si esa persona iba a ejercer fe. Luego dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué cree que pasó? Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho, anduvo, y era el día de ¿qué? Pero Jesús, que no tenías que haber estado en la sinagoga, Señor. Qué gacho, Señor Jesús, que no debías de haber estado con los descendientes tuyos, los judíos, que no. ¿Que no eras judío, Señor, que guardabas los mandamientos, Jesús? ¿No es una buena pregunta para decirle, Señor? ¿Que no eres un buen judío? Que tenía que estar en la sinagoga, era Shabbat, tenían que estar en la sinagoga, no podían andar en la calle, para que usted me entienda. Tenían que estar en la sinagoga en Shabbat, leyendo la Torá, leyendo los libros del Antiguo Testamento, los profetas. ¿Qué tenía que hacer Jesús en un estanque? Si Jesús, el Señor, hubiese guardado el Shabbat como creían los judíos, Él debería haber estado en la sinagoga. Jesús mismo. Vamos a ver qué sucede más adelante. Mira. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ahí está, mira, una tradición que se llamó la Mishnah, una tradición oral, y que se vino a compilar en el siglo XI, llamado el Talmud. Tradiciones orales, malas interpretaciones de la ley de Moisés. ¿A dónde dice en la Biblia que no le era lícito tomar su lecho y caminar? ¿A dónde dice en la Biblia? No lo va a encontrar en ningún lado de la Biblia, mi hermano. ¿Dónde cree que decía? En las tradiciones que se habían retransmitido entre ellos mismos, de padres a hijos, que se compilaron en el siglo II, llamado en un libro llamado la Mishnah. Tradiciones orales o interpretaciones de la ley mosaica. ¿Se da cuenta? No te es lícito. Bueno, ¿en qué te basas? Siempre que alguien le diga: oye, me estás enseñando esta doctrina, a ver, dime en qué te basas. No es bueno decir, ¿en qué te estás basando? Porque si usted no hace esos cuestionamientos, mi hermano, va a caer en cada error doctrinal, en cada secta. Ok. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: no te es lícito llevar tu lecho. Aquel hombre les hubiera preguntado: a ver, ¿a dónde dice? ¿Qué cree que le iban a responder? En las tradiciones de nuestros padres, como decía el apóstol Pablo. Yo soy celoso de las tradiciones de mis padres. Sería bueno que pusieran los ventiladores para que les dieran a más personas, ¿no? Uno para los del medio también, porque se me hace que a los del medio no les dan. Esos detalles véanlos por favor para que no se vean grabados en video. ¿Sí? Entonces le preguntaron: ¿en qué nos quedamos?
Versículo 11. Este hombre le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, dice el 14, le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sido, el que le había sanado, ¿ok? Ya ahí le informó a quién, a los judíos, que Jesús era el que le había sanado, ¿que estamos de acuerdo ahí? Y por esta causa los judíos, ¿qué hacían los judíos? Perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas. ¿Cuándo? ¿Por qué procuraban matar a Jesús? Porque lo hacía en día de reposo. Lo cual quiere decir que Jesús no guardó el día de reposo conforme a los fariseos. Lo que quiere decir que Jesús le dio el verdadero significado a guardar el día de reposo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Qué era entonces? ¿Qué era guardar el día de reposo, hermano? Si usted lee Isaías capítulo 1, el verdadero día de reposo era que hacer descansar a los oprimidos, hacer descansar a aquellos que estaban oprimidos por el diablo, mi hermano. Tener misericordia, por eso el Señor Jesús le dijo en Mateo 12: misericordia quiero, mas no sacrificio. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? El día de reposo tenían por costumbre también sacrificar algunos animalitos, los judíos, ¿no? Jesús le dijo: misericordia quiero, mas no sacrificio. El verdadero sentido del día de reposo era libertad. Mira, cuando alguien viene con un dolor, ¿cómo viene? ¿Cargado o libre? ¿Cargado o descansado? ¿Cómo viene? Entonces, si venimos, imponemos manos y le ordenamos a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús, y es libre la enfermedad, ¿cómo va a quedar ahora? Descansado. ¿Va a descansar o no? Entonces, el verdadero significado del día de reposo es lo mismo que dijo Jesús: venid a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los hago que entrar en ese reposo. Entonces, el guardar el día de reposo no era encerrarse en una sinagoga, prender 2 velitas, tragarse un pan y un pescado y otro día leer. Vamos a leer ahora al profeta Isaías. ¿Qué se les parece? En la actualidad los judíos me dicen: ¿sabe qué hace? Hay que hacer actividades deportivas. ¿Qué les parece? Un jueguito. A ver, ¿cuántos textos de la Biblia te sabes tú, hermanito? ¿Cuántos tú, hermanito? ¿Cuántos tú, hermanito? A ver, ¿quién se sabe más textos de la Biblia? Hagamos un jueguito. Mi hermano, eso es una burla para el Evangelio de Cristo. ¿Por qué en sábado no se van a los hospitales y empiezan a orar por los enfermos para que sanen? ¿Por qué? Se encierren en un lugar y ya. Jesús vino a darle el verdadero significado a la ley de Moisés. Vino a darle el verdadero significado al día de reposo, y Jesús lo guardó como era el verdadero significado, mi hermano. ¿Sí sabía usted? Nuevamente, seguimos leyendo y ya vamos a terminar. Versículo 18, Juan 5:18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, siendo igual a Dios. ¿Ok? Él es Dios. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, ¿qué hacían los judíos? Si no guardas el día como mis tradiciones orales que aprendí de mis padres, entonces te vamos a matar, Jesús. O sea, no les importaba matar a un ser humano para que cumpliese el guardar un día como ellos querían. Yo no entiendo eso. Entonces guardaban el 4.º mandamiento, día de reposo, pero violaban otro mandamiento, que es: no matarás. Por fin, ¿de qué se trata esto? Ellos lo querían guardar conforme a sus tradiciones, conforme a sus tradiciones orales y sus costumbres. Costumbres judías, mi hermano. ¿Sabía que son más peligrosas las costumbres judías aún que las costumbres que hacen los mexicanos? ¿Por qué? Porque estas se basan a preceptos, según ellos, bíblicos, pero son antibíblicos esos preceptos. Por eso Jesús le dijo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque han guardado costumbres y mandamientos de hombres.
En la ley de Moisés no venía que alguien cargara su lecho, no venía. ¿Pero por qué? Porque ellos le habían añadido a la ley de Moisés, o una interpretación de la ley de Moisés, que guardar el reposo era no cargar su lecho. ¿A dónde dice en la Biblia? No dice en la Biblia, dice en el Talmud, dice en la Mishnah. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Por eso estamos en contra de guardar el día de reposo como lo guardan ahorita, tanto sabatistas como mesiánicos. Estamos en contra de todo eso. Pero sí podemos guardarlos cuando usted se mete a estudiar la palabra, se mete a orar en lengua, se mete a orarle al Padre, inclusive sale a la calle y le habla a alguien de Cristo. Usted está guardando el sábado, el Shabbat, el séptimo día. No tiene que encerrarse, prender unas velitas y cantar unos cánticos ahí en hebreo. Eso no le va a ayudar ni lo va a llevar al cielo, mi hermano, ni es bíblico. El Shabbat, como lo guardaba Jesús, no es como lo guardaban los fariseos. Yo prefiero guardarlo como lo guardaba Jesús. Y es el verdadero significado del Shabbat. Juan 5:19, ya para terminar. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a quién. Pero si el Padre dijo que el séptimo día reposó, ¿cómo es posible? A ver, Señor Jesús, ¿o te opusiste a tu Padre? ¿O tu Padre estaba mal? El Padre, Señor Jesucristo es nuestro Padre, ¿estamos entendiendo? Uno de los dos estaba mal. Pues ¿sabe qué? Ni uno de los dos estaba mal. Porque el verdadero significado, cuando el Padre dice que cesó de hacer la obra perfecta en el Génesis, al hombre le dio autoridad para deshacer las obras del diablo, para que guardara el Edén. Y sin embargo en Cristo Jesús estaba operando nuevamente el Padre, trabajando juntamente con Jesús para la redención del ser humano, mi hermano, para que el ser humano reposara, descansara de todo ataque satánico. Y luego dice el 19, no puede ser el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros se maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces el 17 es muy claro. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo, ¿qué dice Jesús? Yo también trabajo. Querían matar a Jesús para guardar un día conforme a su precepto humano, conforme a su tradición oral o su mala interpretación de la Torá. Y Jesús le dio el verdadero sentido, el verdadero significado y la verdadera manera o la forma más correcta de guardar el Shabbat. Aún así, dice que Él es el Señor del día de reposo. Jesús lo dijo. Aún así, Él dijo que venía a los que están trabajados y cargados. Aún así, Él vino a liberarnos ¿de qué? De la oposición de Satanás, mi hermano. De la posición de oscuridad donde nosotros estábamos. Él vino a librarnos de las tinieblas y nos trasladó al reino, su amado Hijo. De tal manera que guardar el séptimo día, o denominado Shabbat, mi hermano, si lo guardamos como lo hizo el Señor Jesús, algunos días sí iba a la sinagoga y les leía lo que estaba escrito de Él y decía: aquí se cumplió la profecía, aquí llegó el Mesías, yo soy el verdadero enviado de Dios, le dijo el Señor Jesús a los mismos. Aquí se cumple el que vino a libertar al oprimido. Recuerdan que leyó el libro del profeta Isaías en Lucas capítulo 4 versículos 17 y 18. Aquí vino, dice aquel que vino a libertar al oprimido. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los oprimidos, dar vista a los ciegos. Ese es el verdadero reposo que Él me trajo. Para mí el reposo es Jesús, porque yo reposo en Él, y Él vino a traerme verdadero reposo porque me hizo descansar de mis obras. Ya no tengo yo principalmente que sacrificarme, mi hermano, para poder sanar, solamente ejercer fe en creer que Él ya llevó la enfermedad por mí, ya me libró de la opresión de Satanás, y ahora ya no tengo por qué andar en mis propias obras, sino ahora al contrario, haciendo las obras de Jesús. Guardar, y el verdadero significado de guardar el Shabbat, Jesús lo demostró
conforme a la palabra del Señor. ¿Y quién querían que lo hicieran conforme a las tradiciones humanas, tradiciones de hombres o malas interpretaciones de la Torá? ¿Quiénes querían hacer eso? Los judíos y fariseos. Jesús nunca se sometió a esos preceptos. Ahora, ¿por qué los sabatistas se someten a esos preceptos? Si Jesús no lo hizo. Ellos dicen, es que Jesús guardó el sábado. ¿A dónde dice que lo guardó como tú lo guardas? Y los mesiánicos o judíos mesiánicos que dicen que son mesiánicos, que son judíos y que son mesiánicos, y ellos quieren guardar el inventado Shabbat del séptimo día y prenden 2 velitas el viernes, comen su pan, cenan, hacen su cena, hacen una oración en hebreo, el sábado se levantan en la mañana, hacen sus oraciones en hebreo, comienzan a leer la Biblia, hacen juegos, dinámicas, etcétera, y al fin de cuentas se toman una copa de vino, comen pescado, pusieron reglas de qué tipo de alimentos deben de comer, no deben de comer. Terminan antes de las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde culmina el mentado Shabbat y están encerrados todo el día. Pero eso no lo hizo Jesús. Yo imito a mi maestro y mi maestro es Jesús. Mis maestros no son los fariseos, pero sí de algunos mesiánicos, porque ellos dicen que celebran el Shabbat conforme lo celebraron los judíos, es decir, conforme a Talmud, conforme a la Mishnah, conforme a las tradiciones orales, no conforme a la Biblia, mi hermano. Por eso dicen los mismos, el judaísmo rabínico en la actualidad dicen, el Shabbat pende la montaña de un solo hilo, porque no hay fundamento bíblico suficiente de lo que ellos realizan en Shabbat. Ellos mismos lo reconocen, mi hermano. Léase Éxodo 35 y va a encontrar. Póngase pie, vamos a darle gracias al Señor. Él es nuestro verdadero reposo, nuestro verdadero Shabbat es Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Vamos a cantarles alabanza que dice: he decidido seguirte, Señor, he decidido amarte, he decidido por ti, Jesús. Usted tiene la oportunidad en este día, mi hermano, de decidir por Jesús. Ahora, si usted quiere decidir por practicar el Shabbat y reglas humanas, mandamientos de hombres, bueno, eso no lo hizo Jesús. Yo decido por Jesús. He decidido por Jesús. En ese día yo he decidido por Jesús. Yo no he decidido por guardar reglas humanas ni mandamientos de hombres, Señor, porque tú no me enviaste a eso, Jesús. Tú me enviaste, Señor, para que yo fuese tu seguidor. Y tú eres mi mejor ejemplo, Jesús. Mi mejor ejemplo a seguir aquí en la tierra eres tú. Tú eres mi maestro y mi guía. Tú eres mi mejor amigo, mi Dios. Tú eres el mejor ejemplo para mi vida, Jesús. Dígaselo usted con su corazón. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Dígaselo. Tú eres mi Dios, Jesús. A nadie más seguiré, solamente a ti, Rey. Tú eres la fuente de mi vida. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi Cordero que murió por mí en la cruz, derramando su sangre. Eres tú, Jesús, el motivo más importante por el cual yo vivo aquí en la tierra, por el cual yo existo. Eres tú, Jesús, el Rey de mi vida. Dígale: yo obedeceré tu palabra, Señor. Tú serás mi ejemplo. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús, el Rey. Eres tú, el Señor. Tu palabra es vida para mí, es medicina. Eres tú, precioso Jesús.
decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. Dígale. He decidido por ti. He decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Oh, oh. Mi vida es tuya. Oh, oh. Por siempre te seguiré donde quiera que estés. Y hasta mi último suspiro, oh, yo siempre te amaré. Oh, oh. Una vez más díselo. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, oh, oh, yo siempre te amaré. Oh, oh, yo siempre te amaré. Oh, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. Gracias, Jesús. Yo siempre te seguiré, Rey. A ti obedeceré. Obedeceré tu palabra, Señor. No los preceptos humanos, sino tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si alguien viene con una necesidad física, mi hermano, no se quede ahí sentado. El Señor el día de hoy lo va a librar de la opresión. Él dijo: vengan a mí, los que están trabajados, cansados, cargados, adoloridos, dañados por una enfermedad. Entren en el verdadero reposo que es Jesús. Te invitamos para que pase al frente y puedas ministrarle ese poder que está disponible ahora. Está disponible para todo creyente. Amigo que me ves por internet ahora, recibe a Jesús. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que moriste tú por mí en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre, Jesús. Hoy reconozco que tú eres el Señor, mi único Salvador, mi suficiente Salvador, mi Dios. Eres tú, Jesús. Te recibo en mi vida para que formes parte ahora de mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ya no estoy solo, tú estarás conmigo por la eternidad. Tú serás mi Dios y yo seré tu seguidor, Jesús. Estaremos unidos aquí en la tierra. No te separarás de mí, ni yo me separaré de ti. Gracias, Jesús, por librarme de la muerte eterna del infierno. Ahora soy libre del infierno. Y ahora sé que cuando parta de esta vida, después de haber cumplido 120 años, estaré contigo en el paraíso, Jesús. Gracias, Señor, por libertarme. Tú eres mi libertador y mi Dios. Si hay algún enfermo, reciba la sanidad.
Si hay alguien enfermo por internet ahora mismo, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, ordenamos en el nombre de Jesús que toda enfermedad que está en esos cuerpos salga ahora mismo en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, te ordenamos que dejes esos cuerpos en el nombre de Jesús. Y desatamos el poder sanador del Espíritu de Dios ahora sobre cada célula, sobre cada órgano, sobre cada hueso, sobre cada tendón, en el nombre de Jesús. Y ordenamos milagros creativos, formándose órganos nuevos en esos cuerpos en el nombre de Jesús. Espíritu de cáncer, te ordenamos que lo sueltes ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos un milagro creativo, la unción del Espíritu de Dios restaurando en el nombre de Jesús riñones ahora, restaurando páncreas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos un sistema circulatorio nuevo ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cualquier disfunción de esas neuronas ahora mismo, declaramos neuronas nuevas reconstruidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Embolia, te ordenamos que sueltes ese cuerpo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu de Dios echamos fuera toda artritis ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda dolencia en el nombre de Jesús de columna, hernias de disco, ahora les ordenamos que desaparezcan. Y le ordenamos a la columna que agarre y tome su posición normal en el nombre de Jesús. Declaramos tendones nuevos en esas vértebras en el nombre de Jesús. Discos nuevos ahora formándose en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es el Rey. Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dígale: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A todos nuestros amigos que nos ven por internet, Dios me los bendice. El Señor les ama, nosotros también. Viernes 7 de la tarde estamos viendo los dones del Espíritu de Dios. Próximo domingo a las 11 les esperamos a través de este medio. Dios les bendice.